algunos elementos prácticos que pueden ayudarnos a enriquecer nuestro trabajo ministerial. A los que nos visitan por algún tiempo, no solo por la primera vez, yo les invito a que no se sientan como aparte de nosotros. Aquí todos tenemos lugar para desarrollarnos y trabajar. Si usted tiene habilidades, si Dios le ha dado alguna capacidad particular, usted será bienvenido. Solo queremos ayudarles a que pueda comprender cuáles son nuestras creencias y prácticas y desde allí sumarnos, porque si usted está entre nosotros, creemos que Dios también lo va a usar entre nosotros. Amén. Este no es el único lugar, el púlpito, para ser usado por Dios. La vida de la iglesia no se hace aquí el día domingo. Aquí venimos a celebrar al Señor. La vida de la iglesia se hace durante la semana, particularmente a través de nuestros grupos pequeños. Quisiera invitarles a pensar en algunas preguntas para comenzar. ¿Cuántos hemos experimentado la contradicción de criticar algo en público y practicarlo en privado? ¿Han tenido esta experiencia? Llamamos contradicción, algo contrario a lo que se dice particularmente. Incluso en público nosotros decimos las cosas correctas, incluso decimos correctamente las cosas. Pero en privado, cuando estamos en un ambiente de confianza, obviamente en un contexto más informal, a veces manifestamos las cosas de una manera distinta. A lo mejor yo le digo, mira, discrepo con tu habilidad para desarrollar esta actividad, lo digo en público. Pero en privado digo, mira, eres un bueno para nada. O me refiero a una persona de una manera particular que ofende incluso su dignidad. Pero más aún, no sé si usted ha experimentado esa discrepancia ética de pronto en juzgar algo en otra persona, pero que en su interioridad de pronto o en su práctica desconocida para el resto, tal vez usted ha incursionado, ha tomado decisiones que usted condena en otras personas. Es probable que todos los presentes hayamos experimentado algo así. Y esto trae un desgaste emocional, porque no hay mayor frustración que sentir que de pronto uno anhela una forma de vivir, pero que en su interior la contradice. Alguien dijo que ustedes y yo somos realmente nosotros cuando estamos solos, cuando otros no nos ven, especialmente cuando otros que están en autoridad sobre nosotros no nos ven. ¿Ha pasado por algo parecido? ¿Cuántos hemos sentido en algún momento de nuestra historia vergüenza por alguna acción cometida? No hay nada más horroroso que corregir a un niño y que este niño te diga, ¿y cómo tú? ¿Les ha pasado, no? Sí. Bueno, obviamente hay cosas que nosotros los adultos hacemos y que los niños no pueden hacer, y está bien. Pero hay cuestiones éticas que tal vez nosotros instruimos a los niños o a otros a hacer, pero que tal vez nosotros cometemos. Incluso es probable que ustedes y yo nunca pidamos ayuda en algún área que involucre una decisión ética, básicamente porque nos da vergüenza admitir que hay una tensión moral en nosotros. Es muy vergonzoso. Es muy desgastador mirar a alguien de frente, mirar a alguien a la cara y decir, mira, yo tengo este problema. Incluso hay matrimonios, hay familias, hay profesionales que pudieran mejorar por mucho su calidad de vida, en el caso de los profesionales, incluso su capacidad para desenvolverse profesionalmente, si tuvieran la sencillez y humildad y vencieran la vergüenza y decir, ¿sabe? Yo necesito ayuda. O incluso a nivel profesional, cuando se le asigna una tarea, en reconocer y decir, ¿sabe? Yo no sé cómo enfrentar esto. Si usted me ayuda, yo lo aprendo, pero yo no sé. Yo sé que es difícil. Y particularmente en aquellas cosas que nosotros
consideramos detestable en practicarlas, que nosotros condenamos fervientemente y de pronto sentimos como una aproximación a alguna de estas cosas que condenamos. Es muy vergonzoso. Y particularmente mientras más pasa el tiempo, mientras más experiencia vamos teniendo, mientras más respeto vamos acumulando a nuestro alrededor, mucho más nos cuesta pedir ayuda. Nos cuesta admitir que algo nos está incomodando, que está apretando nuestra conciencia. Amigos, una observación: la vida comunitaria es muy necesaria en estos casos. Cuando alguien se acerque a usted a pedirle ayuda, nunca olvide que no le piden ayuda porque usted sea perfecto. ¿Sabe quién le pide ayuda a uno? A alguien que es honesto y que no condena. Alguien que ha manifestado que tiene las luchas parecidas que usted tiene. Si yo hablara todos los domingos aquí sobre la posibilidad de enrostrarles todos sus pecados, les aseguro que tendría mucho material. Y yo podría advertir algunas cosas, incluso podría torturarlos con ejemplos como el siguiente: hermanos, hemos habilitado con algún centro neurológico de que en los próximos 10 minutos vamos a proyectar todos los pensamientos que ustedes tuvieron durante la semana. ¿Algún voluntario que quiera venir? Aquí tenemos un cableado. ¿Algún voluntario que quiera venir? Y uno diría, pero va a mostrar todo. Y particularmente tenemos una forma de sintonizar aquellas cosas que están moralmente incorrectas en usted. ¿Quién quiere venir? Y yo podría empezar a manipular y jugar con algunas cosas, y es más, podría utilizar esta plataforma para presentarme como alguien que tiene todos sus problemas resueltos. Y ahí está el gran problema y la gran diferencia entre alguien que quiere impresionar a otros o alguien que quiere influenciar la vida de otros. Cuando a usted le piden ayuda, nunca intente impresionar. Este púlpito no debe ser usado para que alguien quede como un superhéroe, como un superhombre, como un superpadre, como un superesposo, como un superamante, como un superprofesional. Este púlpito es para señalar a Jesús. Y en ese contexto, cuando alguien se acerque a usted, nunca olvide esto: la gente busca personas honestas y que en vez de juzgarlo a uno, lo van a ayudar. Uno no va al médico necesariamente para que lo reten, aunque a veces lo retan, ¿no? Uno va a pedir ayuda. Uno va a pedir un apoyo para salir adelante. ¿Y no les ha pasado que de pronto, frente a un error cometido, cuántos hemos cuestionado nuestra condición de cristianos porque hemos cometido una falta? ¿Lo han sentido eso? Han cometido un error grosero, que ustedes saben que no está bien, que ustedes mismos consideran que es malo, y que lo primero que hacen ustedes es despertar la idea de que no soy un buen cristiano. ¿Les ha pasado? ¿Han sentido esa sensación incluso de que llegan al culto? Y no digo nada contra las personas que están ubicadas atrás, está toda mi familia atrás en realidad, así que no hay problema. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes incluso cometieron una falta en la semana y dicen, no, el domingo no llegaré a las 11:30? Voy a llegar más tarde, me voy a ubicar ojalá en las últimas filas. Es más, voy a acompañar al hermano Miguel afuera en la puerta porque no soy digno de estar ahí. Y más aún, no vaya a ser que el devocionalista me pida que ore en público. No vaya a ser que llego a la hora y me digan, tú vas a recibir la ofrenda. Y yo voy a decir, ¿cómo? ¿Con qué cara voy a recibir la ofrenda? En vez de decirle a los hermanos, el Señor te bendiga, le voy a decir, perdóname Señor, porque no soy digno, en realidad no soy hijo tuyo, ¿qué hago en este lugar? Una serie de elementos que atormentan nuestra conciencia. Hoy quiero invitarles a mirar Hijos Tentados. Lo siento para los que no estarán el próximo domingo, pero voy a hablar de una primera parte de la experiencia de Jesús como un ser humano que fue tentado entre nosotros. ¿Sí? ¿Luego de qué? Luego de ser bautizado. ¿Recuerdan la experiencia del bautismo? Hablamos de ella en la reflexión pasada. ¿Y recuerdan lo que pasó en el bautismo? El Espíritu Santo, que hace posible el ministerio, desciende sobre Jesús. Y sucede otra cosa más, una voz. ¿Y qué dijo la voz? Tú eres mi Hijo amado. En ti yo me alegro.
Sí, yo me deleito en ti me complazco. Luego de eso el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si tú te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Quisiera invitarles a mirar esta experiencia de Jesús, modelo de vida para todos nosotros, y en tanto modelo, todos. Vamos a hacer algunas observaciones hoy en la mañana que me parecen fundamentales para este trabajo. En primer lugar, todos los evangelistas, antes de que Jesús inicie el ministerio, ubican este evento de la tentación. Sin embargo, esta tentación no se da solo en el desierto. Está en el desierto, pero también luego lo ubica ¿dónde? En el templo. Y luego lo ubica en un monte alto sobre el cual puede ver una ciudad. Algunos, la mayoría en realidad de los investigadores, admiten que si bien esta tentación se ubica después del bautismo, es una síntesis de las tentaciones que Jesús experimentó durante todo su ministerio, durante su vida. Es decir, no se relaciona en un momento en particular, porque esto es peligroso. Pensar que Jesús fue tentado un solo día después de los 40 días de ayuno es un error. La Biblia no afirma aquello. Y eso también pudiera ayudarnos a sacar una conclusión equivocada. Podría hacernos pensar que nosotros solo una vez vamos a ser tentados y luego nunca más. Esta tentación se relaciona con experiencias ocurridas durante la vida de Jesús y se conectan básicamente en cómo Jesús va a enfrentar su vida y su ministerio. Algo que ustedes y yo también vamos a experimentar. La tentación como tal la vamos a entender o intentar aproximarnos a una comprensión de este término. Es una tensión ética, una tensión entre lo que decimos o definimos como correcto y lo que decidimos en algún momento de nuestra vida. Yo digo que esto es lo que hay que hacer, pero de pronto se produce una tensión ética en mi interior, en mi vida, en mi voluntad, en mí particularmente, más que en el medio, en mi persona, ante lo cual yo tengo que tomar una decisión en algún momento particular de mi vida. Y como tensión será algo permanente. Ustedes saben que las tensiones, a diferencia de algunos problemas, los problemas uno puede buscar una solución, pero las tensiones son una expresión de lo que vive uno cotidianamente, pero no siempre tiene solución. Por ejemplo, la tensión de las mujeres que trabajan fuera de su casa y quieren estar con sus hijos en casa. Esa es una tensión. No tengo ganas de ir a trabajar porque quisiera estar más tiempo con mis hijos. Sin embargo, no tengo esposo, o tengo esposo pero no es suficiente para lo que necesitamos vivir y debo trabajar. ¿Cuál es la solución? Una llamada perdida. ¿Cómo debiéramos solucionar aquello? ¿Es fácil solucionarlo? No. En algunos casos alguien diría, bueno, que deje de trabajar. Sí, pero usted está pensando que tal vez hay un marido al lado que puede aportar lo suficiente. Y no siempre es así. Hay una tensión que no tiene solución fácil. Otra solución, regalen a los hijos. Yo sé que algunos de ustedes los prestarían por algún tiempo,
Pero se fijan, bueno, hay una tensión ética, un algo que tú tienes que definir. Tal vez una situación que a ti no te gustaría que se da de la forma en que se da, pero que está presente, de la cual tienes que hacerte cargo. La tentación es eso, es una tensión ética entre lo que yo defino como correcto y lo que decido en algún momento de mi vida. Esta tensión será una constante en todos nosotros. Y a esto, especialmente a los más jóvenes, en la etapa más linda del idealismo, son una de las cosas que más torturan. Porque preguntan a los adultos, ¿cuándo se me va a pasar este problema? Un jovencito tenía problemas porque le gustaban mucho las niñas. Y no era un problema solo que le gustaban todas, ¿sí? Y eso ya es un problema, ¿cierto? Y entonces se sentía muy atraído por el sexo opuesto y todo esto. Y en algún momento fue a hablar con su mentor, con su papá en realidad. Tenía 18 años. Y él quería ser fiel y quería guardarse, quería ordenarse y quería vivir una vida correcta, pero sentía que de pronto su cuerpo le mandaba mensajes o impulsos que él diría, si mi mamá supiera que yo siento estas cosas, tal vez se escandalizaría, como si la mamá no supiera, pero bueno. Entonces fue a preguntarle a un macho y le dijo, papá, ¿hasta cuándo voy a tener este problema? ¿Cuándo voy a superar ya este problema? Y el papá mayor ya le dijo, nunca. Solo tienes que aprender a controlarlo, pero eso va a estar presente, como muchas otras cosas. ¿Sí? No estoy diciendo, por favor, que todos tienen el mismo problema y que todos somos súper vulnerables, pero sí debo decir que todos debemos estar alertas. Nadie superó por completo sus luchas. Ustedes saben que estas tensiones éticas se manifiestan cuando las circunstancias comienzan a facilitar un elemento que usted tal vez reprobaría. Un momento a solas, una conversación más privada, y de pronto algo que usted pensaba que estaba completamente dormido, que el Señor ya lo había liberado por completo, se comienza a desarrollar. Por eso es que es muy inteligente reconocer que uno necesita cada día la ayuda de Dios. El momento más peligroso de nuestra vida es cuando pensamos que ya lo hemos superado todo. ¿Sí? Les iba a traer un video, pero era muy largo de tomarlo. Vi como 3 videos de personas que ganaron una carrera sin ganarla. Es decir, que sacaron la suficiente ventaja a todos sus competidores, que vieron a su familia y a todo su pueblo en las galerías y comenzaron a celebrar. Y levantaron las manos y comenzaron a sacar la fotografía y no se dieron cuenta que algunos, al ver esa distracción, renovaron sus fuerzas y comenzaron y él tomaba fotos. Incluso los locutores decían, no ve que lo van a superar, y él tomándose fotos y pasa 1, 2, 3, cuarto lugar. ¿Por qué? Porque pensó que ya había conseguido su objetivo. Amigos, no se trata de vivir una vida, dirían los más jóvenes, ¿cómo dirían? Espiritual, ¿no? De andar pensando en el mar todo el tiempo, cuidado con esto. No se trata de eso. Hay que vivir la vida en paz, en abundancia, disfrutar lo que Dios nos da. Pero no hay que pensar que uno está libre de cualquier lucha o tentación. La tensión ética será una constante en todos nosotros. Pablo diría que hay una lucha, hay una tensión entre nuestra carne, nuestro deseo de rebelarnos contra Dios, y en la parte espiritual que quiere alinearse, que quiere obedecer los preceptos, los mandatos, la propuesta de Jesús, la propuesta del reino de Dios. Hay una tensión, hay una parte de nosotros que quiere amar a Dios con todo el corazón. Hay una parte de nosotros que quiere servir, que quiere jugársela por la gente más débil, que quiere pasar tiempo ante el Señor y con las personas. Pero hay una parte de nosotros que quiere ser totalmente egoísta, que ha elaborado ciertos proyectos que tal vez se instalan, que nos seducen y que incluso dan ganas de cerrar la Biblia y vivir de otra manera. Esa tensión estará cada día de tu vida presente en tu historia. Sin embargo, una tentación no es pecado. Una tentación es una invitación a hacer algo malo, pero no constituye pecado.
Es una invitación que surge desde nuestras debilidades y carencias, pero no estamos obligados a realizarla. ¿Sí? Vea lo que se dice de Jesús. Porque no tenemos un sumo sacerdote, alguien que intercede por nosotros, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros. La mayoría de nosotros cuando lee este pasaje dice, sí, pero es que Jesús era yo. En realidad era como una tentación de mentir. No, la Biblia dice que Él fue y ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. ¿Hizo trampa? ¿Qué significa eso? Que es posible no ceder a la tentación. Ahora, si Él fue tentado y no pecó, se desprende que una tentación es una invitación a pecar, pero no es el pecado en sí mismo. ¿Me explico? Amigos, esta tensión va a ser constante en todos nosotros, pero eso no constituye que tú estés en pecado necesariamente. En segundo lugar, una tentación apunta no solo a un acto particular, sino que pone en cuestionamiento nuestras verdaderas creencias. Y para mí esto es muy importante. Alguien hablaba un poco acerca de la lucha que hay contra algunas decisiones frente al computador. Un pastor muy inspirador. Y él decía, mire, usted puede colocarle electricidad al mouse para cuando usted se aproxima a alguna página indebida que el mouse le genere electricidad. Usted puede poner una foto de su familia como fondo de pantalla para que de pronto, si usted quiere ver algo indebido, mire la cara de sus hijos y diga, no lo debo hacer. O puede colocar incluso una foto grande de su esposa vestida de novia, entonces usted va a ver algo y mira a su esposa, no debo hacer. Todos esos elementos fallan. Pueden ayudar, si quieren hacerlo, pueden ayudarlo, pero él dice, ¿sabe qué es lo único que nos puede mantener? Y él recordaba a David. Cuando David, después de pecar, en el Salmo 51 dice, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Es decir, devuélveme la alegría de vivir por ti. Yo he pecado en algunas oportunidades, hermano, y sé lo vergonzoso que eso significa. Y una de las cosas y los vacíos más profundos que uno experimenta es, Señor, ¿cómo puedo comparar tu belleza, tu grandeza con algo tan insignificante? Y una de las cosas que uno pierde progresivamente, no viniendo de pronto a estas reuniones, descuidando un tiempo de comunión, descuidando la meditación personal, descuidando una vida de oración u otros elementos, es que uno comienza a perder la alegría de vivir por Dios. Recuerda los primeros días que usted se entregó su vida a Jesús. Nosotros le llamamos los primeros días de su conversión, cuando nada lo detenía, absolutamente nada lo detenía, ni el cansancio para pasar tiempo con Dios. Cuando usted se comía literalmente la Biblia, se sumergía en ella para conocer más de Dios y miraba la Biblia y decía, ¿dónde puedo ser fiel a Dios? Y a la persona que veía, usted quería hablarle de Jesús. Pero perdemos eso. Y David lo pierde, el gran cantor de Israel que se alegraba en Dios en las montañas de Judea y que caminaba con las ovejas entonando algunos salmos, que escribía poesía, que su mundo entero giraba en torno a Dios. De pronto se volvió un estúpido, un necio, porque empezó a acumular riquezas, empezó a acumular todas las mujeres que un rey podía tener y se vuelve un bruto, literalmente. Y cuando comete uno de los pecados más groseros, le dice, Dios mío, regrésame esa alegría que tenía de vivir para ti. Amigos queridos, la tentación apunta fundamentalmente a esto. ¿A de qué manera Dios, de tal manera que es tu mayor pasión? ¿Qué era lo que el tentador quería conseguir en Jesús con estas tentaciones? ¿Que comiera pan y subiera de peso? ¿Que aprendiera a volar, se tirara, ¿cierto? Para que experimentara con alas delta y los ángeles. ¿Eso quería? ¿Qué quería? En el fondo de estas tentaciones está un cuestionamiento mayor. Si eres hijo de Dios. Y ese es un cuestionamiento que tú y yo vamos a enfrentar. Cuando somos tentados,
y cuando cedemos a la tentación. En nuestras tentaciones, una de las cosas que las tinieblas quieren poner en cuestionamiento es nuestra condición de hijos de Dios. En el bautismo, ¿recuerdan? Se oyó una voz que decía: tú eres mi hijo. ¿Qué es lo que dice Dios? Tú eres mi hijo. ¿Y qué es lo que cuestiona el diablo? ¿Eres hijo de Dios? Ustedes la semana pasada pueden haberse retirado de aquí, algunos vivieron un eje hace algunos días atrás, y pueden haberse sentido llenos de Dios y decir: yo soy hijo de Dios, pero les aseguro que durante la semana experimentaron situaciones que los hizo pensar: ¿realmente soy hijo de Dios? ¿Realmente soy un creyente? Porque si yo anulo tu identidad como hijo de Dios, ya te tengo amarrado. Porque no hay nada más terrible que sentirse un no hijo de Dios. Esta declaración divina entre el Padre y el Hijo será la que se cuestiona. En otras palabras, demuestra que eres hijo de Dios. Tal vez, parafraseando, fue solo una idea tuya. Nadie más escuchó la voz. A lo mejor fue el sol el que te hizo sentirte extraño y pensaste que fue Dios el que habló. Tal vez viviste un momento con Dios y las tinieblas te dicen: mira, fueron solo lágrimas, a lo mejor te emocionó la canción, pero no llegues a pensar que eres hijo de Dios. Olvídalo, otros sí, pero tú no. Ahí está la intención máxima de una tentación. No tanto si estás a dieta, te comes o no te comes aquel trozo de pan, sino cuestionar quién eres, fundamentalmente. En la raíz, en la intención fundamental de toda tentación de las tinieblas es cuestionar tu condición de hijo de Dios. Y tú y yo tenemos que escoger en quién creemos: en lo que Dios dice de nosotros o en lo que las tinieblas dicen de nosotros. Una tentación, más que cuestionar nuestra condición de hijo de Dios, confirma que lo somos. Aquí quiero animarles un poco. Es que, pastor, yo tengo tentación. Mira, más que una tentación, más que cuestionar si eres hijo de Dios, ¿sabes lo que hace? Está reconociendo que tú eres un hijo de Dios. Les advierto, un cristiano volverá a pecar. Desgraciadamente será así. Pero nunca volverá a pecar en paz. Porque ahora otro habita dentro de nosotros según su palabra, el Espíritu Santo de Dios. Y cuando usted y yo hemos cometido algo malo, sin esa culpa enfermiza con la que a veces llenamos la religiosidad o con la religiosidad en la mente de las personas, pero sin esa religiosidad enfermiza, el Espíritu Santo sí nos habla, sí redarguye, dice la idea bíblica, ¿no? Sí nos genera esa tensión. Un no creyente, un no hijo de Dios, peca sin remordimiento alguno. Le da lo mismo lo que piense Dios. Sin embargo, un hijo de Dios, aunque peca, nunca vuelve a pecar en paz. Sabe que algo no está bien. Y aquel que lo dice es su conciencia, en donde habita el Espíritu Santo de Dios. Así que si alguno de ustedes de pronto dice: pastor, yo enfrento ciertas tentaciones, una sugerencia práctica: da gracias porque eres hijo de Dios. Porque el Espíritu Santo está caminando contigo. Agradece al Señor por eso. Hay vida en ti, la vida de Dios. Recuerdo a un Lolito que estaba en su pleno desarrollo, adolescencia, y entonces no sabía cómo trabajar, y su padre, que ya había pasado por ese proceso, se acercó a él y le hizo preguntas concretas: hijo, ¿te está pasando esto? ¿Estás sintiendo esto? ¿Tu cuerpo reacciona de esta manera? Y el hijo, todo avergonzado, ¿qué crees que hizo? Sí, papá. ¿Y sabe qué hizo el papá? Lo abrazó y le dijo: hijo, eres normal. No sabe cómo le sacó una mochila a ese chiquillo, ¿cierto? En el sentido: eres normal. Eso es lo que te tiene que pasar. Ahora hay que trabajar en cómo dirigirlo de una manera adecuada, pero eres normal. Amigos, ¿han enfrentado alguna tentación? En lugar de torturarte, di: eres hijo de Dios. Soy hijo de Dios, porque si no fuera, me daría lo mismo. Ni siquiera sería una tentación.
No sentirían nada negativo en mi interior después de cometerlo, pero porque lo sientes, es porque también creo, habita el Espíritu de Dios en ti. ¿Han visto un poco estas declaraciones o las han pensado? Nuestro matrimonio hace crisis y pensamos, es que no somos el uno para el otro, parece. No solo ten cuidado con las tentaciones y a veces cuando caes o cedes a la tentación, sino que ten mucho cuidado en las conclusiones que sacas. Ya no somos el uno para el otro. Yo creo que hasta aquí nomás. ¿Quién te dijo eso? ¿Tienes la bendición de Dios? Tienes la mejor ayuda y el mejor apoyo que puedes tener. Cometimos una falta y nos decimos, no, en realidad yo no soy hijo de Dios. Yo voy, me entusiasmo, canto bonito, me gusta, pero yo no soy hijo de Dios. Incluso a veces los veo a todos adorar, porque uno se vuelve súper negativo. Los veo cantar, adorar, y yo no siento ni una cosa. No, para mí que yo no soy hijo de Dios. Voy a ir porque me invitan a jugar a la pelota, pero yo no soy hijo de Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando tú comienzas a invalidar eso, abres una puerta y te dejas llevar por completo. Tuvimos una discusión familiar y pensamos que no vale la pena esforzarnos como familia. Nunca seremos mejores. Nuestra raza está maldita. No, porque sabe que me gustó uno de ley, qué bonito, pero no, nosotros no somos para eso. Se veía bien, pero no duró 2 días, no. Hasta ahí llegamos. Y sacamos conclusiones equivocadas. En lugar de creer en el proyecto de Dios para nosotros. Permítanme algunas declaraciones de fe para ir finalizando. Tu identidad como hijo de Dios descansa en la fe que has puesto en Jesús y que por gracia recibes. Tú no eres hijo de Dios. Yo no soy hijo de Dios porque lo merezca. Juan capítulo 1, versos 12 y 13 dice, mas a cuantos lo recibieron, porque otros lo rechazaron, a los que creen en su nombre, hablando del verbo que se hace carne, el verbo Jesús, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, es decir, no es porque tú vienes de tal o cual familia. Estos tampoco nacen por deseos naturales, ni siquiera por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y cuando tú eres hijo de Dios para siempre. Yo tengo 3 hijas. Y si alguna de ellas se equivoca, como se han equivocado, si alguna de ellas comete un error, como los han cometido, si alguna de ellas tal vez no cumple todos los estándares o parámetros que ellas mismas se han impuesto, les pregunto, ¿ellas dejan de ser mis hijas? Incluso a veces, la vida nos demuestra que a veces a los hijos que más mal se portan tenemos que darle un poco más de atención. ¿Les ha pasado? ¿Han conversado con algún hijo bueno que se queja de que le dan más atención al hijo malo? ¿Les ha pasado? ¿Por qué se ríen los Migueles? No, nada que ver. Amigos, cuando tú eres hijo de Dios, lo eres para siempre. ¿Sabes por qué? Porque no dependió de ti. Escogiste creer y Dios te dio el derecho de ser su hijo. Eso es fantástico y supera nuestra capacidad o nuestros méritos más bien. No hemos nacido de sangre humana ni por deseos naturales, es por la voluntad de Dios. Efesios 2, del 8 al 10 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Fe y gracia, confiar en el sacrificio de Jesús. Esto, dice la Escritura, no procede de ustedes. Esto es un regalo de Dios. No es por obras, para que alguno entre nosotros se jacte y diga, no, que yo vengo de esta familia, yo he estado 40 años en esta iglesia. Nada de eso sirve. Ninguno entre nosotros se puede jactar. Ninguno entre nosotros se puede considerar mejor a otros, porque todos somos hijos del mismo sacrificio de Jesús en la cruz. No es por obra alguna para que alguno entre nosotros se jacte. Y agrega, ¿por qué?
Porque somos una construcción, somos hechura de Dios, somos creados, y yo diría recreados, vueltos a la vida en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Es decir, fuimos creados para el bien. Te han dicho que eres un problema, que eres un bueno para nada, que siempre generas conflictos. La Biblia dice que tú fuiste creado para el bien. Y en Cristo Jesús ese propósito se va a cumplir. No solo quiero decirte que se puede cumplir, se va a cumplir, porque Dios lo ha determinado. Alejandro nos ha inculcado una idea muy interesante, la idea de que del amor de Dios no te puedes escapar. Dios te ama porque te ama y decidió amarte. Y nadie, absolutamente nadie podrá separarte de su amor. Amigos, hermanos, nosotros que hemos caminado, que hemos tropezado, que nos hemos equivocado, que nos hemos avergonzado incluso por algunas decisiones, incluso que hipócritamente hemos juzgado a otros, aunque nosotros cometimos los mismos pecados en algún momento, nosotros somos salvos por gracia de Dios, por misericordia de Dios, y en Cristo somos creados para el bien. Tú no tienes que ser parte de un problema, tú no tienes que ser un fracasado, tu matrimonio no puede ser un fracaso, tu historia del pasado no puede influenciar el presente, porque Dios hace nuevas todas las cosas. Tú fuiste en Jesús creado para el bien. Tienes que definir a quién le vas a creer. Si esa voz que dice, ¿eres realmente el Hijo de Dios? ¿Realmente tendrás un buen matrimonio? ¿Realmente podrás criar a tus hijos? ¿Realmente te sientes capaz? Puedes decir que en Cristo Jesús sí es posible. Segunda observación, nada de lo que hiciste, nada de lo que hagas te excluye del amor de Dios. Solo leo. Sin embargo, en todo esto, ¿qué dice? ¿Somos vencedores? Más que vencedores. Yo no sé qué quiere decir Pablo con esto, pero me anima de una manera increíble. Ustedes van a ser más que vencedores. ¿Por qué? Porque son los mejores. No, por medio de aquel que nos amó. Y estoy convencido, dice Pablo, aquí agregue todos sus miembros, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Absolutamente nada puede alejarse o alejarte del amor de nuestro Señor. Absolutamente nada. Esto supera toda nuestra idea de los méritos religiosos. Tienes que hacer esto, esto y esto para que Dios te ame. No, la Biblia dice que nada puede alejarte a ti y a mí de su amor. Ni siquiera nosotros. A los 19 años entendí esta idea. Revolucionó mi vida. Porque yo era una persona que daba gracias a Dios por el sacrificio de Jesús, pero cada día quería ganar mi salvación. Y todas las cosas que hacía, las hacía para que Dios me amara más. Hasta que de pronto alguien nos dijo, mira, nada puede separarte del amor de Dios, ni siquiera tú. Podrás intentarte irte lo más lejos posible, pero nunca huirás de su amor. Y entonces me di cuenta que yo no debía portarme bien para que Dios me amara. Yo podía escoger el bien porque era amado por Dios. Y cuando uno se sabe amado por alguien, uno busca poder retribuir ese amor en gratitud. No para que me ame más, sino porque me ama. Lo he dicho en alguna oportunidad. Cuando alguien te dice te amo, da las gracias. Porque en el fondo no lo merecemos. No solo no merecemos el amor de Dios, tampoco merecemos el amor de los demás. Pero la gente nos ama a pesar de nosotros. Conocen nuestros errores, conocen nuestra historia y nos aman. Amigos, nada de lo que hiciste, nada de lo que amas te excluye del amor de Dios. Eso lo dice el Señor. Así que frente a las tentaciones que yo creo en Jesucristo, tú vas a vencer. Porque la Biblia dice que tú eres más que vencedor. No quiero que salgas de este lugar diciendo, Dios me ama y voy a hacer lo que quiera. No, te aseguro que vas a poder vivir en victoria cuando comprendas este milagro revolucionario del amor. Lo vas a vencer
en su nombre y para su gloria, porque en Cristo somos más que vencedores. ¿Quieren creer esto? No lo crean porque lo digo yo, lo dice Dios. Y tienes que escoger a quién vas a creer. Una invitación final, amigos, solo quiero decir esto: pongamos nuestra vida en las manos de Dios. Ya descansemos en Él. Jóvenes, adultos, dejen de luchar con sus propias fuerzas. Pongamos nuestra vida en las manos de Dios. Pongamos nuestros matrimonios en las manos de Dios. Pongamos nuestra paternidad en las manos de Dios. Pongamos nuestro trabajo, nuestros estudios en las manos de Dios. Segundo, acepta el perdón de Dios inmerecido. Esto es una cosa extraña psicológica que se da en nosotros. Pedimos el perdón de otros, pero nos cuesta aceptarnos y perdonarnos a nosotros mismos. Parece que necesitamos castigarnos permanentemente y nos torturamos con eso. Quiero decirte que ese no es el anhelo de Dios, porque si Dios borra tu pecado, tampoco te da autoridad a ti para que te lo andes recordando. Nosotros decimos que el Señor echó al abismo nuestros pecados, ¿cierto? Y que el diablo no puede encontrarnos nuestra falta porque Él ya nos perdonó. Bueno, si no lo puede hacer el diablo, aquí tampoco. El Señor nos perdonó. En esta iglesia tenemos una propuesta: nadie le puede recordar a otros sus pecados pasados, porque si Dios nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para recordar las faltas pasadas? Yo quiero invitarles esta mañana a aceptar el perdón de Dios. Y tercero, quiero pedirles que confiemos en su amor más que en tus obras. Haz todo el bien que puedes. Haz todo el bien que puedes. Pero no confíes en tus obras. Confía en el amor de Dios. El viejo predicador Rex Humbard tenía un logo que decía: alguien te ama. ¿Y cómo ayudaba eso a recordar que hay alguien que, a pesar de mí, en la eternidad, un ser santo, puro, como nunca pudiera yo imaginar, a pesar de mí me ama? Y que las tinieblas hacen todo lo posible para que yo no acepte ese amor y piense que tengo que ganarlo, y como sé que no lo puedo ganar, entonces no soy hijo. Pero Él nos dice que nos ama. Yo quiero invitarles a que tomemos estas decisiones en nuestros corazones, a poner nuestra vida en las manos de Dios, a aceptar su perdón inmerecido y a confiar en su amor